Bienvenido a Terapia del Miedo. Suscríbete al canal para ayudarnos a hacer más historias. La carretera frente a nosotros parecía interminable. El cielo estaba despejado, pero ya era tarde y la luna comenzaba a brillar, iluminando solo la parte de la carretera que podíamos ver. Mi amigo Lucas y yo habíamos decidido hacer este viaje, uno de esos largos trayectos, sin prisa, para visitar a otros amigos que vivían en otra ciudad. Nunca había hecho un viaje tan largo, pero parecía una buena idea, una oportunidad para conversar, recordar los tiempos de universidad, por supuesto, disfrutar del ambiente del camino. Empecé conduciendo, mientras Lucas estaba a mi lado, usando el teléfono. No era un viaje difícil de hacer, pero sabía que el recorrido sería largo. La carretera era tranquila y sin muchos coches, pero había algo extraño en el ambiente, una sensación de vacío que parecía acompañar el viaje. Cuando el sol comenzó a esconderse detrás de las montañas, Lucas sugirió que hiciéramos una parada para descansar. Yo estaba bien, pero sabía que el viaje sería agotador y lo ideal sería turnarnos al volante. Decidí descansar un poco mientras él tomaba el volante. Lucas parecía animado, y eso me tranquilizó. Me quedé sentado en el asiento del acompañante, intentando relajarme. Miré por la ventana y solo vi la oscuridad de la noche extendiéndose a nuestro alrededor. Las luces del coche se reflejaban en la carretera vacía, pero por más que intentaba relajarme, algo dentro de mí no me dejaba dormir. No podía encontrar una posición cómoda, y la sensación de que algo estaba mal parecía crecer cada minuto. No sabía exactamente qué me molestaba, pero era una sensación extraña, como si la carretera misma estuviera ocultando algo. Lo intenté, pero el sueño no llegaba. El cansancio oprimía mi pecho, y el silencio dentro del coche parecía volverse más denso. El motor del coche ronroneaba suavemente, pero parecía ser el único sonido que rompía el silencio de la noche. Con cada kilómetro que pasábamos, la sensación de incomodidad aumentaba, pero me decía a mí mismo que era solo el viaje, el cansancio. Hasta que, unas horas después, la situación cambió. Creo que nos estamos quedando sin gasolina, dijo Lucas, con una voz calmada, pero con un toque de preocupación. Miré al panel y, efectivamente, la luz del combustible estaba encendida. No recordaba haber prestado atención a eso, y la verdad es que nunca pensé mucho en el tanque de gasolina. Era un coche viejo, con un indicador simple. Nada de alarmas o avisos. Nada moderno. Pero ahora, mirando el panel, me di cuenta de cuánto eso podría ser un problema. Y no estaba preparado para ello. ¿Crees que daremos tiempo de llegar a una gasolinera?, pregunté, intentando mantener la calma. No lo sé, pero voy a buscar aquí en el teléfono, respondió Lucas, mientras tomaba el teléfono. Tecleó rápido, los dedos deslizándose por la pantalla. Me miró y dijo, la gasolinera más cercana está a unos 8 kilómetros de aquí. Miré por la ventana y vi la carretera vacía frente a nosotros. El campo se extendía sin fin, y no podía ver ninguna señal de civilización. No había casas, ni otros coches. Solo la carretera desierta y el sonido suave del motor. No hay nadie más por aquí, murmuré, intentando entender la situación. ¿Crees que lo lograremos? Lucas dudó por un momento, y luego me miró. ¿Puedo ir hasta allí? Tú quédate con el coche. Será más rápido. Sabía que tenía razón. Era mejor que él fuera, pero aún así, algo en mi mente me decía que esa idea no era tan simple como parecía. La carretera estaba vacía, el cielo oscuro, y la sensación de incomodidad no se iba. Intenté alejar esos pensamientos, convenciéndome de que era solo un presentimiento tonto, pero no pude. Lucas tomó su mochila y salió del coche. Quédate tranquilo, volveré rápido, dijo, con una sonrisa. Pero aún así, no me sentí tranquilo. Me quedé solo en el coche, mirando por la ventana e intentando entender qué estaba mal. El silencio era total. Nada más que la carretera frente a mí. Miré el teléfono, pero no había señal alguna. Era como si estuviéramos en un lugar olvidado, lejos de cualquier otra persona. El tiempo pasó lentamente.
Me quedé mirando el panel del coche, el indicador de combustible, pero no cambiaba. Cada segundo parecía más largo que el anterior y no sabía qué hacer con aquella sensación de inquietud que solo aumentaba. De repente, escuché algo. Un sonido distante, como el ronroneo de un motor. Miré por la ventana y vi una luz acercándose por la carretera. Era un coche. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto era nítido, y la luz de los faros iluminaba la oscuridad a medida que el vehículo se acercaba. Observé, pero algo parecía extraño. El coche no iba rápido, como si estuviera en punto muerto. Cuando pasó junto a nosotros, pude ver que iba muy despacio, más despacio de lo normal. Miré hacia atrás, a través del espejo retrovisor, y el coche no aceleró. Al contrario, comenzó a reducir aún más la velocidad. Me puse tenso, no sabía por qué. Era solo un coche, pero algo dentro de mí decía que no era normal. El vehículo pasó y, luego, comenzó a hacer una maniobra. Dio la vuelta en la carretera y volvió en nuestra dirección. No entendía qué estaba pasando. Y, entonces, se detuvo nuevamente. Muy despacio. No sabía qué hacer. El coche se quedó allí, parado en la carretera, frente a nuestro, a pocos metros. Mi corazón comenzó a latir más rápido. La sensación de incomodidad aumentaba. Era imposible ignorarla ahora. Miré hacia el lado y vi el teléfono de Lucas en la mesa de sonido, aún en silencio, y todo lo que podía hacer era esperar. Los minutos pasaron lentamente mientras observaba la carretera vacía. El sonido del motor del coche era casi ausente y el silencio a mi alrededor parecía opresivo. La única luz venía de los faros del coche, que iluminaban el asfalto al frente. El cielo oscuro, sin estrellas, daba un aire aún más aislado a la situación. No podía apartar la sensación de que algo estaba mal. Fue entonces cuando escuché el sonido de otro coche acercándose. La luz de los faros apareció a la distancia, y, por un momento, me sentí aliviado. Alguien estaría pasando por aquí. Tal vez pudieran ayudarme. Pero, a medida que el vehículo se acercaba, me di cuenta de que algo no estaba bien. El coche iba muy despacio, más despacio de lo normal, casi como si estuviera desacelerando intencionalmente. La velocidad no aumentaba, incluso mientras pasaba junto a nosotros. Me quedé allí, parado, observando. El coche no solo pasó junto a mí, sino que también redujo aún más la velocidad hasta casi detenerse. Me sentí incómodo, una sensación de alerta formándose en mi pecho. No había razón para que alguien condujera tan despacio en una carretera desierta como aquella. El vehículo hizo una curva lenta y regresó por la misma carretera. No sabía si solo estaba imaginando cosas o si realmente algo estaba pasando. El coche pasó nuevamente, esta vez aún más despacio, casi deteniéndose a mi lado. Logré ver la silueta de una persona dentro del vehículo, pero no se distinguía nada con claridad. No aceleró como se esperaría. Al contrario, redujo aún más la velocidad, y por un momento, pareció que el coche nos estaba observando. No sabía qué hacer. Estaba solo allí, en un lugar desierto, con el tanque de gasolina vacío y Lucas fuera de la vista. Algo dentro de mí decía que me quedara quieto, que no llamara la atención, pero la sensación de peligro estaba creciendo. El coche se alejó lentamente, pero se quedó en mi mente, como una sombra persistente. Las siguientes horas se arrastraron. Miré el teléfono una vez más, pero la señal aún era débil. No había manera de comunicarme con Lucas. La sensación de estar siendo observado solo aumentaba. Algo estaba mal, y no sabía exactamente qué, pero la presencia de aquel coche extraño parecía confirmar lo que temía. La carretera desierta, el sonido del motor distante, la oscuridad que parecía tragarse todo, estaba en un lugar donde nada era lo que parecía ser. El tiempo pasaba, pero parecía que cada minuto que esperaba, mi ansiedad solo aumentaba. El coche ya no estaba en mi campo de visión. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que Lucas salió en busca de la gasolinera. La oscuridad era más densa y el silencio alrededor parecía tragar cualquier sonido.
El faro del coche iluminaba la carretera al frente, pero, a medida que el tiempo avanzaba, aquella luz parecía cada vez más inútil, como si la oscuridad fuera más fuerte que la luz. Intenté mirar el teléfono una vez más, pero la señal seguía débil. Lo que me preocupaba aún más era el hecho de que Lucas no había regresado. Debería haber vuelto en unos minutos. La carretera estaba vacía y no había nadie alrededor. Cada sonido que se acercaba me hacía levantar la cabeza, esperando ver a Lucas o escuchar su regreso. Pero no era él. El silencio y la ausencia de movimiento me dejaban cada vez más inquieto. La sensación de inquietud fue creciendo conforme pasaba el tiempo. Algo dentro de mí comenzó a gritar que debía salir del coche y buscar a Lucas. La idea de quedarme parado allí me parecía insoportable. Sabía que él estaba solo a unos kilómetros adelante, pero lo que me molestaba era que no había regresado. ¿Se habría perdido? ¿Qué le habría pasado? Cada una de esas preguntas me agitaba aún más. No quería entrar en pánico, pero no sabía qué hacer. Miré una vez más por la ventana y noté que la carretera estaba aún más desierta. No había más luces en el horizonte, ninguna otra sombra moviéndose. El pensamiento de que Lucas podría estar en peligro me hizo decidir. Debía salir y buscarlo. En ese momento, el miedo ya se había apoderado de mí y sabía que no podía seguir esperando sin hacer nada. Abrí la puerta del coche rápidamente y di un paso en la carretera. El frío de la noche tocó mi piel y la quietud del paisaje alrededor era ensordecedora. Lo único que podía oír era el sonido de mi respiración agitada y los latidos de mi corazón, que parecían más fuertes de lo normal. El vacío frente a mí era desconcertante. No sabía hacia dónde mirar, no sabía qué esperar. No había más señales de vida, y eso me puso aún más nervioso. La carretera parecía interminable. Comencé a caminar en la dirección en que Lucas se había ido, mi corazón latía más rápido con cada paso. El camino parecía más largo de lo esperado, y mis pensamientos se volvían más caóticos. Miraba a los lados, intentando encontrar alguna pista de dónde podría estar. En cada curva, me preguntaba si él aún estaría adelante, o si algo más estaba pasando. Algo estaba fuera de lugar, y sabía que no era solo mi imaginación. El miedo crecía dentro de mí. Después de un tiempo, aún no había encontrado a Lucas, pero la sensación de que estaba cerca aumentaba. Comencé a sentir una presión en el pecho, como si me estuvieran siguiendo. Era una sensación incómoda y a la vez perturbadora. Cada sombra parecía más densa, y cada sonido que se acercaba me hacía mirar por encima del hombro. Quería creer que era solo el miedo jugando con mi mente, pero algo dentro de mí decía que estaba equivocado. Fue entonces cuando escuché algo que me hizo detenerme. Un sonido distante, un leve tintineo. Era débil, pero venía de la dirección donde creía que Lucas debería estar. Me detuve un momento, intentando identificar qué estaba pasando. Al principio, pensé que era el sonido del viento o de algo siendo arrastrado, pero luego me di cuenta de que estaba equivocado. No era el viento. Era el sonido de un teléfono. El celular de Lucas estaba sonando. Me acerqué en dirección al sonido, y entonces vi algo brillando en el suelo. Era el teléfono de Lucas, iluminando la hierba alrededor con una luz tenue. Mi cuerpo se congeló al ver eso. ¿Dónde estaba Lucas? No estaba por los alrededores. El teléfono seguía sonando, la pantalla parpadeando, pero no había señal de Lucas en ningún lugar. La sensación de pavor que me invadió en ese momento fue indescriptible. Miré a mi alrededor, pero todo lo que podía ver eran las sombras de la noche. La sensación de que algo estaba a punto de pasar me hizo caminar más rápido. La duda me consumía, ¿estaría Lucas en peligro? O peor, ¿sería él la víctima de algo aún mayor, algo que no comprendía completamente? El hecho de que estuviera desaparecido y el teléfono sonando solo me dejaba en estado de alerta total. Miré una vez más el teléfono y, por un instante, pensé en contestar. Pero algo dentro de mí decía que no lo hiciera. Era como si la propia carretera me estuviera vigilando. Estaba solo, y no sabía dónde estaba Lucas o qué le había pasado. Y,
De repente, la carretera parecía más sombría y amenazante que antes. No sabía qué iba a pasar, pero una cosa era clara: el viaje que había comenzado de forma simple estaba a punto de transformarse en algo mucho más siniestro de lo que podría imaginar. Finalmente, encontré a Lucas, pero el alivio que sentí no duró mucho. Cuando apareció, la mirada en su rostro no era de alivio, sino de puro miedo. Estaba temblando, con la respiración agitada, como si hubiera corrido durante horas. Pero no era el cansancio físico lo que lo consumía, había algo más. Me contó lo que pasó, el hombre en el coche, su intento de abordarlo, y cómo tuvo que correr y esconderse para escapar. La historia era aterradora, pero había algo más. Algo que no quería decir, pero que estaba claro en sus ojos: la carretera nunca fue segura. Incluso después de salir de esa situación, algo en mí quedó perturbado. La policía nunca encontró al hombre, y la sensación de ser vigilado no desapareció. La experiencia nos marcó de maneras que no podíamos explicar. Y por más que intentáramos dejarlo atrás, el recuerdo de aquella noche nos seguía. Volvimos a casa, pero la verdad es que ninguno de nosotros regresó completo. Lo que pasó en esas horas no se limitó a lo que vimos o oímos. Era algo que tocó nuestra alma, algo que no entendíamos completamente. La carretera, que antes parecía solo otra ruta hacia nuestros amigos, se transformó en un lugar de misterio y peligro. ¿Qué pasó realmente aquella noche? ¿Quién era el hombre que nos siguió? ¿Y por qué lo hizo? Las respuestas nunca llegaron, y quizá nunca lleguen. Pero una cosa quedó clara: el miedo no se disipa tan fácilmente. Nos acompaña, se esconde en las sombras y nos hace cuestionar cada curva de la vida. Mientras la carretera se extendía frente a nosotros, parecía decirnos algo: siempre hay más de lo que los ojos pueden ver, y algunas respuestas es mejor dejarlas sin explicación. ¿Te ha dado tanto escalofrío como a mí? ¿No te querrás perder el próximo video? Tenemos más historias misteriosas y escalofriantes esperándote. Haz clic en el video al lado para ver la siguiente historia y prepárate para lo inesperado. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuevas historias. Hasta la próxima.